Bueno, entonces, para todos, muy buenos días. Eh, Me presento, mi nombre es Raiza Chicayme para los que no me conocen. Yo soy Program Manager del Startup Boost Lab, un programa de capacitación que tenemos desde el fondo B Venture Capital, un fondo pues que se enfoca en toda la parte de fase temprana para las startups en Latinoamérica. Ya más adelante les voy a contar un poquito más de nosotros. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, el cual es Camilo Gómez. Camilo es abogado y emprendedor. Él dice emprendedor a la brava, entonces ya más adelante vamos a conocer un poquito más sobre Camilo también. Él, digamos que se ha enfocado mucho en toda la parte del venture capital, en toda la parte de fintech y adicional, pues es abogado de la Universidad de los Andes aquí en Colombia y hizo su MBA en Minor in Business Administration. Es CEO actual de Filo Legal y digamos que ha apoyado y ha asesorado a más de 2.000 startups a nivel de toda Latinoamérica. Entonces le damos también la bienvenida a Camilo para que también lo conozcamos. No obstante, antes de empezar, quiero, como les dije, pues contarles un poquito de quiénes somos nosotros y por qué razón estamos el día de hoy aquí con este webinar. Entonces, bueno, nosotros somos un fondo de capital, como les mencioné, que invierte en startups o en empresas de base tecnológica, en todo que se encuentra pues en etapas tempranas, bien sea presemilla o semilla, y nos enfocamos en startups principalmente que solucionen problemas críticos en Latinoamérica. Perdón que ustedes a mí me ven un poquito ahí distraída porque también estoy admitiendo a las personas que se van a ir uniendo, entonces acá me ven un poquito como mirando para el otro lado. Em, Nos enfocamos entonces en startups que solucionen problemas críticos en Latinoamérica, porque algo que nosotros nos hemos dado cuenta es que en Latinoamérica hay muchos todavía temas y problemas que aún están por resolver y consideramos que es mucho más fácil el crear una solución y como que uno empoderarse de un problema cuando te hace realmente como vibrar. En cambio, cuando de pronto es como nice to have la solución, pues como que es chévere y todo, pero como que al final no aporta realmente algo fuerte a la sociedad. Por esa razón, digamos que nos gusta mucho enfocarnos como en startups que realmente solucionen un problema crítico y se enfoquen en Latinoamérica. Nosotros como fondo, pues somos un fondo regional que tiene su mirada puesta en toda Latinoamérica. En el comité de inversión, pues contamos con una figura súper destacada que es nuestro fundador y CEO Mitsuru Nakayama. Mitsuru Nakayama es de origen japonés. Él se enamoró principalmente de Latinoamérica hace aproximadamente 14 años y decidió radicarse acá en Latinoamérica. Pues él actualmente vive en Brasil. Fue una de las primeras inversiones para que conozcamos un poquito de él de SoftBank en tecnología y su experiencia en Japón pues le ha brindado una perspectiva mucho más enriquecedora pues a la región eh, latinoamericana. Básicamente él vino acá, se enamoró, vio el potencial y la oportunidad pues latente y con una sólida red que había pues ya como tenido en Japón, pues como que se ha vuelto como ese puente estratégico en traer como capital a Latinoamérica. Nosotros nos consideramos un fondo onboarding porque pues estamos, digamos que entre la conexión entre Latinoamérica y toda la parte de Asia, principalmente Japón, por esta misma conexión pues, que tiene Mitsuru. Aunque tenemos equipo establecido en Perú, Colombia y Brasil, como ven aquí en nuestro organigrama, pues nuestro compromiso es con todo Latinoamérica y con todas las startups hacia Latinoamérica. Mm. Nuestro comienzo fue desde el 2014, sin embargo, nuestra primera inversión en Latinoamérica como tal se llevó a cabo en el 2017. Más allá de simplemente invertir en startups y algo como una cosita educativa que quiero contarles a todos es algo para las startups que tienen que tener muy en cuenta a la hora de levantar capital, es conocer bien los fondos que están sumando a su estrategia y que conozcan un poco la tesis. Y eso es lo que hoy queremos hacer acá, como presentar un poquito quiénes somos nosotros, que conozcan nuestra tesis y pues ver si de verdad nosotros somos un fondo aliado para cada uno de ustedes también, más allá de la charla que vamos a tener con Camilo y todo el contenido enriquecedor que él trae hoy para todos ustedes.
Entonces, algo que quiero contarles es que nosotros, más allá de invertir en las startups en Latinoamérica, nuestra visión abarca un compromiso más profundo. Nosotros estamos aquí para apoyar a las startups en las que invertimos, nos gusta guiarlas hacia el siguiente nivel. Y ese siguiente nivel básicamente es un objetivo muy claro que es lograr que alcancen la siguiente ronda de financiamiento. Entonces, a nosotros nos gusta mucho enfocarnos en toda la parte nos gusta básicamente como enfocarnos en toda la parte como de apoyarlos en conexiones, socios comerciales, conexiones de inversión, explorar posibles, digamos que personas que le pueden apoyar en el ecosistema y en este camino, y proporcionar pues también estrategias, perdón, asesorías estratégicas como que también les apoyen en esa construcción. Entonces, con esto, pues simplemente quiero decirles que nosotros no somos un fondo como que somos ajeno, pero pues tampoco es que nos vamos a involucrar demasiado, pues y ya superando los límites que las startups ponen. Básicamente nosotros no somos de una filosofía como hand-if, y es que si nos necesitan, aquí estamos, y este es todo el apoyo que podemos brindarles a cada uno de ustedes, y pues también como nuestro objetivo cuando invertimos en cada una de las startups. Em, Acá, ya pasamos a esta, sí. Acá, nuestra tesis de inversión, entonces nosotros, para que conozcan nuestra tesis de inversión, nosotros preferimos invertir, digamos que nos enfocamos como en tres pilares súper importantes desde el fondo. Entonces, pues el primer pilar es toda la parte de inclusión y diversidad. Ahí invertimos en startups que tienen que ver con inclusión financiera, con creación de empleos. Entonces, digamos que en este punto principalmente tenemos startups que están solucionando, perdón, problemas para pequeños negocios a través de negocios B2B. También tenemos unos que trabajan a través de plataformas de reclutamiento, haciendo un poco más transparente todo el proceso, quitando un tema de sesgos como de color, raza, etcétera. En nuestro segundo pilar, pues buscamos startups que estén más hacia la parte de sostenibilidad. Entonces, acá trabajamos con startups que tengan el trabajo de parte de recursos como energía, toda la parte de agroeconomía, economía circular, etcétera. Nuestro tercer pilar es la transformación digital y automatización. Entonces, cómo pueden transformar pues, procesos y soportar a pequeñas y medianas como empresas. Somos un fondo agnóstico y es algo súper importante que ustedes lo sepan. Sin embargo, somos muy fuerte en todo el modelo B2B, y aquí como que quise mostrarles un poco aquí en esta parte de acá, como reflejado como esos cuatro verticales donde actualmente está nuestro portafolio y donde actualmente hemos invertido. Entonces está toda la parte de e-commerce, logística, insurtech, protech, future of work, agri-food tech, bueno, etcétera, que son las que vemos ahí. Invertimos, como les menciono, en Latinoamérica en fase temprana con productos ya probados. Entonces es importante que también ya tengan una atracción mensual y que de igual forma pues ya tengamos como un MVP andando. Permítanme acá administrar. Listo, admitir. Acá les quería contar un poquito como a grosso modo sobre nuestro portafolio. Entonces, este es nuestro portafolio de inversión. Más o menos el 85% está en Brasil, porque algo que no les comenté es que el fondo se originó en Brasil e inició pues toda su ronda, pues todo su primer fondo, pues se puede decir, en Brasil. Pero no obstante, cada vez hemos crecido más en la participación de inversión de startups a nivel de toda Latinoamérica, como es Colombia, como es Perú, Chile, Argentina, entre algunos otros. Y pues cada vez estamos más y más abarcando el ecosistema. Nuestro compromiso está muy enfocado en toda la parte de género. Apoyamos una comunidad que se llama WonderTech, que es una comunidad que principalmente une toda la parte de founders, female founders, gobierno, industria, VCs, y pues está muy enfocada en toda Latinoamérica y en el apoyo y en la comunidad pues de este ecosistema. Y asimismo apoyamos una segunda comunidad que se llama Latinas Code, que es una comunidad un poco más de nicho, enfocado también en mujeres en tecnología, pero más en la parte de programación. Esta es una comunidad nueva, es una comunidad que lleva más o menos 2 meses y medio, y pues actualmente tenemos una participación de 65 mujeres activas. Algo también súper interesante, les contaba al principio que yo soy Program Manager de un programa que se llama el Startup Boost Lab, que es un programa académico, y en este programa nosotros contemplamos digamos que dos programas al año enfocados en Female Founder para darles ese protagonismo a las mujeres founder que cada vez están surgiendo más en el ecosistema. Y como pudieron ver, más del 90% también del equipo somos mujeres. Esto es algo chévere también porque en los fondos de inversión normalmente las mujeres, digamos que no tenían tanta participación antes, y cada vez más han tenido más y más participación.
Entonces, hasta ahí quería contarles un poquito de quiénes somos como fondo y quién está detrás de todo esto. Y algo súper pequeño también es que, pues, como les decía, pues yo hago parte de un programa que se llama el Startup Boost Lab y quería contarles el por qué nació este programa, que también es súper importante, y contarles un poquito en breve en qué consiste nuestro programa. Entonces, este programa nació debido a la misma necesidad que nosotros vimos latente en las startups a la hora de presentarse ante un VC a la hora de crear una estrategia de levantamiento de capital. Entonces, por esa razón, consideramos importante apoyar a las startups, digamos que construyendo con ellas, se puede decir, como esta estrategia de levantamiento de capital y que conozcan de primera mano cómo funciona. Entonces, es un programa diseñado para emprendedores que buscan principalmente levantar capital. Pueden ser que ya tengan una ronda abierta, pueden ser que la tengan en la visión o que de pronto lo tengan ahí, pero todavía no se han arriesgado mucho, pero quieren conocer. Entonces, nuestro objetivo es brindarles herramientas, que ellos aprendan, que comprendan el proceso real de lo que es levantar capital, porque al final, cuando tú haces una estrategia con conocimiento y te lanzas a levantar capital realmente con los VCs, pues si tienes ese conocimiento y sabes cuáles son las métricas esenciales, sabes cómo se les debe hablar, cómo debo presentar muchas cosas que me piden y tenerlas listas, pues va a hacer que el proceso fluya un poco más y sea un poco más ágil. Como les comenté, tenemos pues digamos que una línea en Female Founder y tenemos otra pues dirigida hacia todo el ecosistema que es Investment Readiness. Actualmente, un dato curioso, tenemos abierto nuestras convocatorias por si de pronto también están pensando o quieren sumar conocimiento a esa estrategia, pues que también se unan a nosotros. Tenemos actualmente experiencia de 8 batches, 55 startups han pasado por nosotros, 11 países diferentes y de las cuales hemos hecho 2 inversiones. Nosotros, y algo súper interesante es que desde el fondo no, o sea, creamos este programa para brindarles todo el conocimiento y todas, digamos que las herramientas que necesitan, pero no obstante no hacemos un compromiso de inversión con las startups, pero obviamente al hacer el programa con un VC, pues van a tener latente la posibilidad de acercarse y tener una opción de inversión. Entonces, de nuestros programas ya hemos hecho 2 inversiones, una en Perú y una en Colombia, y pues la idea es cada vez pues incentivarlos a que se exijan un poco más en este programa y que lleguen a nuestra última sesión con todas las herramientas para poder captar esa inversión de parte también nuestra. Aquí un poco sobre la estructura del programa para que sepan, todo está enfocado desde la visión de VC. Cómo debo comunicarme, cómo presentar mi pitch, cómo debo presentar esa parte de finanzas, qué es lo que yo requiero puntualmente en mis métricas, que es atractivo para ellos, las unit economic, cómo las presento para que también ellos digamos que vean atractivo mi negocio y decidan invertir. Toda la parte de estrategia, de planeación de hacia el futuro, que esto pues obviamente es algo crucial. Y adicional, también nos gusta mucho contarles cómo funciona el mercado del VC, porque a veces pasa que también las startups hoy en día, como están de moda, el levantar capital, entonces levantemos capital y no a veces conocemos tampoco el funcionamiento real. Y por último, pues tenemos una presentación final donde van a tener la posibilidad de tener esa primera reunión con un venture capitalist y adicional, pues no solamente va a ser la reunión donde van a poder tener una posibilidad de inversión, vuelvo y les digo, sino que también van a tener un tema de feedback y de parte académica para que también ustedes cada vez sean más cracks, como es este webinar, también en la parte de levantar capital. Actividades finales para que sepan, tenemos un BBC Latam Connection, que básicamente son 2 demo days al año para todas las startups que hacen parte de nuestro portafolio y que tengan la posibilidad de dar ese pitch para conectar con otros inversores, no solamente nosotros, sino otros inversores que invitamos aliados y pues adicional, pues conecten con el ecosistema latinoamericano. Inversiones, pues digamos que al final la idea es que puedan lograr esas conexiones y esa posible ingreso pues de dinero que ustedes están necesitando de igual forma. Y más allá de todo lo que ya les comento, también hemos creado como un pool, pues tenemos una bolsita de perks con el objetivo de que ustedes puedan acceder a herramientas que les hace a muchas veces el trabajo un poco más fácil, digamos que más con un lineamiento, con un orden y que pues les puede
pueden acceder a ellas pues con precios un poco más favorables desde el principio, o algunos asesorías también en sus temas importantes para que también ustedes puedan aprovecharlas. Entonces, eso es un pool también de $150,000 en perks que hemos creado para todas las startups que hagan parte de nuestro portafolio, y de nuestro programa. Y adicional, algo súper interesante que es también algo que estamos haciendo hoy, comunidad, conexión. Entonces es eso, todas las startups que se unen a nuestro Startups Lab, pues van a ser parte de nuestra comunidad sin costo de membresía, sin límites de duraciones, y van a tener de primera mano acceso a eventos que nosotros mismos organizamos y que también a veces nos invitan. Esto se me devolvió. Acá. Entonces, ¿cuál es el proceso? Básicamente el proceso es muy fácil. Hoy estamos aquí, ya estamos cerrando convocatoria, como les digo, el 20 de enero, o sea, el día de mañana. Entonces, si alguno está interesado, por favor, súper pilo hoy en hacerlo. De igual forma, estaremos aceptando y haciendo el pago ya formal al programa el 22 de enero, y el 23 ya van a tener una bienvenida y un envío de material pues del programa. El 25 de enero inician nuestras clases, son sesiones que son en vivo, pero pues son online con el objetivo de abarcar a todo Latinoamérica, porque es dirigido hacia todo Latinoamérica, y acabaremos nuestra última sesión el 29 de febrero. Tendremos el 7 de marzo nuestro BBC Latam Connection, este Demo Day que les digo de exposición, y tendremos otro para las que no se sientan tan preparadas para ese momento en septiembre, entonces para que también lo tengan muy en su radar. ¿Listo? Acá les quiero dejar como un poco el QR, porque sé que están pues desde el computador, entonces para que de una vez también le puedan tomar una fotico que los redireccione directamente al formulario de aplicación, y a todos súper invitados a unirse a este programa que hemos diseñado para ustedes, y pues que también le puedan aprovechar al máximo. Ya el último dato, algunos me preguntarán, bueno, ¿esto tiene un costo? No, sí, tiene un costo. El costo que nosotros tenemos para el programa es de $490 free equity, que significa que nosotros no pedimos un porcentaje de parte de su compañía. Al participar, pues, al participar de esta sesión, ya automáticamente todos ustedes tienen un descuento del 10% de descuento al cual pueden aplicar. Y no obstante, también como sabemos que hay startups que son un poquito más early y que a veces tienen tracción, pero de pronto en números rojos, pues hemos abierto la posibilidad de aplicar a una beca del 50%. Entonces todos también son bienvenidos a postularse, cada beca es estudiada, les pedimos algunos datos importantes, y ya nosotros somos los que tomaremos una decisión en cuanto si son o no admitidos con beca, para que también se animen y puedan postularse. Algunos se preguntarán, esta segunda opción es una segunda opción que tenemos porque pues el mercado también lo ofrece, pero nosotros lo hacemos más con un tema académico para que ustedes realmente sepan si el 1% de su compañía vale por $390, que es el restante al valor pues que queda pendiente por pagar. Entonces, si tienen alguna duda, inquietud, pueden anotarlas en el chat o pueden esperar de pronto al final de la reunión, ya después de nuestra intervención de Camilo, para aclararles todas estas dudas, y si no, pues también con gusto pueden conectarnos para aclarar estas dudas. Entonces, no siendo más, pues quiero darle la bienvenida a Camilo, el cual es nuestro invitado especial, y nos trae un tema súper interesante para todos aquí. Entonces, Camilo, dejo de compartir pantalla para que tú también puedas compartirnos la tuya. Listo, perfecto. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación, muy chévere la presentación. Ahí te dejaron bastantes dudas por el chat para que vaya ayudando respondiendo a los emprendedores. Y bueno, nada, pues entonces ahora avanzo yo. Listo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias al equipo de Brasil Venture Capital por esta invitación, por este espacio. Muy contentos no solo de colaborar pues como sus abogados, asesorándonos en los rondas de inversión que tienen aquí en Colombia, sino también pues en esta misión de crear ecosistema, de transferir conocimiento. Yo vengo el día de hoy entonces pues a hablarles sobre los temas de las negociaciones de rondas de Venture Capital. Pues ya les contaron un poquito sobre mí, pero bueno, pues mi formación es abogado de profesión. Tengo dos sombreros, también me pongo el sombrero emprendedor.
Al inicio de mi vida profesional, pues fui abogado en el sector público un poco, como muchos abogados con el sueño de cambiar el mundo. Pensaba que era a través de la política, del tema del Estado. Me desilusioné pronto de eso. Luego trabajé en el sector privado, trabajé en multinacionales del sector real como Alpina, Pharma, como Novartis, y ahí también dije, no, pues, pucha, no, pues aprendí cosas interesantes, pero copiar y pegar el mismo contrato, estaba defendiendo unos intereses como con los que no estaba muy alineado, y por eso luego de eso, pues de trabajar allí en temas contractuales, corporativos, de compliance, decidí ponerme el sombrero de emprendedor, fundé Philo, llevamos 7 años ya trabajando de la mano de los emprendedores, y bueno, en el camino he adquirido conocimientos de temas que me apasionan mucho, legales y que tienen que ver con el emprendimiento en materia de venture capital y de fintech principalmente, que es un poco pues el conocimiento que voy a compartirles el día de hoy. Y, y bueno, pues ese es un poquito como mi background. Les cuento pues sobre mi empresa también para que entiendan un poco de dónde viene este conocimiento que les voy a compartir. Filo nació entonces tratando de ayudar a emprendedores como este perrito. Seguramente muchos de ustedes se sienten así. Estoy haciendo mis negocios, parece que todo está bien, pero en realidad alrededor hay muchos riesgos legales que pues se ignoran, o simplemente pues no se gestionan porque que los abogados son muy caros, que me da miedo hablar con un abogado, que no le entiendo qué me está diciendo. Y eso deriva, pues, en cuando el perrito se quema, negocia mal una primera ronda de inversión y luego no puede entrar, por ejemplo, a que un fondo como Brasil Venture Capital le invierta porque tiene el cap table dañado, que son más de las cosas que vamos a ver hoy, o no registra la marca a tiempo, bueno, tantas cosas legales que pueden pasar por no gestionarse bien. No solo en los casos concretos que hemos visto en todos estos años, sino pues en datos más macroeconómicos, pues esta es una de las quintas razones por las cuales más fracasan las startups, y es manejar mal sus retos legales. Así que Filo nació tratando de atacar tres problemas: cómo le permitimos a los emprendedores que son iguales que un gran empresario, o sea, necesitan asesoría legal en diferentes áreas del derecho, laboral, tributario, corporativo, etcétera. ¿Cómo les permitimos acceder a un pool de talento altamente calificado, pero que se mueva rápido, que sea asequible a su bolsillo, que entienda su idioma? Por el otro lado, ¿cómo hacemos que el perrito reconozca que está rodeado de fuego en algún momento? ¿Cómo superamos esa barrera como de ignorancia frente a lo legal? Y por último, ¿cómo hacemos que vendan más o que levanten inversión? Porque pues si se quiebran nos quedamos sin clientes. Así que por eso tenemos una solución en tres frentes. Esto principalmente que les estoy comentando es más que todo a nivel de Colombia. Para el problema, digamos, del talento, pues tenemos un one-stop shop de servicios legales en línea, todo en uno legal, menos temas penales y de familia, lo resolvemos. Si se divorciaron de la mujer, si se metieron en un problema penal, no podemos ayudarlos, pero el resto, cualquier asunto podemos gestionarlo. Y lo hacemos 3 veces más rápido y más competitivo a un precio que una firma de abogados tradicional, así como hablando el idioma del emprendedor, porque tenemos un modelo de economía colaborativa con más de 40 abogados expertos en distintas áreas del derecho, que nos permite pues ser más flexibles en tiempos, en precio. Usamos tecnología internamente en diferentes procesos de la compañía y llevamos 7 años trabajando con todo el ecosistema. Inversionistas como Brasil Venture Capital, aceleradoras, agencias de promoción de emprendimiento del gobierno y pues startups de todos los colores y sabores, fintechs, proptechs, insurtechs, hasta propios compañeros legaltech son clientes nuestros. Entonces, por eso hablamos el idioma, trabajamos con el ecosistema y somos también una startup. Frente al tema del desconocimiento, damos estas charlas con diferentes actores, transferimos estos conocimientos. También tenemos una plataforma de e-learning que es 100% gratuita, que ahorita André de mi equipo les va a compartir un link para que vayan y la visiten. Se llama la Escuela Legal para Startups. Es como un Platzi legal, ¿no? Allá pueden ir a consultar ahí cómo funciona un contrato de vesting, cómo funciona una política de data privacy, un registro de marca, rondas de inversión, etcétera, en microlearnings de 5 a 10 minutos, y pues es 100% gratuito, abierto para el ecosistema. Y hay otro tipo de recursos interesantes, directorios de inversionistas, cosas de ese estilo. Y por último, pues para ayudarles a fondearse o a conseguir aliados estratégicos o a vender,
jugamos un rol como de Startup Ecosystem Builder, hacemos muchos eventos en Colombia, en las ciudades principales e intermedias, con temas de fundraising, con temas de networking, de fichaje de talento, entre otros formatos. Entonces, eso es lo que hemos venido haciendo en Colombia. Ahora también tenemos un spin-off que se llama Philo Scale, que responde a otra necesidad. Es un poco más de la región, de Latinoamérica, donde queremos ayudar a emprendedores como David, casos reales, fundador de una fintech colombiana, que se demoró 5 meses en abrir su cuenta bancaria y perdió la oportunidad de cerrar una ronda de inversión por haberlo hecho a través de una plataforma automatizada que pues lo dejó tirado a la mitad del camino básicamente. O como el caso de Andrés, de una HR Tech chilena, que también lo hizo a través de una plataforma automatizada y puso los números de acciones por default. Luego, a la hora de pagar impuestos, pues le tocó, se demoró porque además no sabía que tenía que pagarlos o declarar y le llegó una multa por $25.000. Entonces, estos problemas de los fondos latinos, dijimos, hey, acá hay como un común denominador y es, todos están tratando de cambiar la región, de resolver grandes problemas a través de la tecnología, hay mucho talento acá, pero la inversión local no es tan fuerte. Realmente, según Polymath, esta es una cifra de Polymath, en el caso de Colombia, por ejemplo, el 82% de las inversiones en startups provienen de capital extranjero, pero Argentina, Ecuador, Perú, México están en la misma situación, salvo por Chile, que tiene un ecosistema fuerte de VC, tiene fondos allí locales, y bueno, Brasil, que es como otro mundo aparte, que tiene pues allá también un ecosistema súper robusto, pues dependemos mucho de los fondos extranjeros y los fondos latinos se ven obligados a crear compañías holding en Estados Unidos para levantar capital. A la hora de crearla, y seguramente ustedes están experimentando muchas de estas dudas, viene la gran pregunta, si es una LLC o una C Corp, o si lo hago en Delaware o en Florida, cómo abro la cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Así que para resolver todas esas dudas es que pues, surgió Filescale, que básicamente se ubica en la mitad de oferta de servicios, no es una plataforma automatizada sin interacción humana, no es una firma de abogados y contadores que te va a cobrar un ojo de la cara. Somos una solución cliente centrista con una filosofía muy similar a la de Filo Legal en Colombia, que pues básicamente le ofrece servicios legales y contables a los founders de toda Latinoamérica. Todos ustedes que necesiten crear una sociedad en Estados Unidos, hacerlo rápido, lo hacemos más o menos en 3 semanas, para poder levantar capital, que los asesoren en los contratos de fundraising, los asesoren haciendo unos buenos estatutos o bylaws, y además que se encarguen de lo contable y de lo tributario, pues para eso estamos nosotros. Hemos asesorado en más de $80 millones en rondas de inversión, hemos creado más de 100 compañías en Estados Unidos y hemos presentado más de 1.000 tax filings. Apoyamos startups de todos los nichos, como les digo, y de todos los países de Latinoamérica, como por ejemplo el caso de Val Logistics, que está en México, Clip, ecuatoriana, que es Logtech, Figuro, que es una insurtech colombiana, entre otros. Así que bueno, en últimas, ese es como mi background, esto hace mi compañía. Nos identificamos como una startup para startups porque queremos ser el aliado legal y contable pues, de los innovadores que están cambiando Latinoamérica, que son básicamente ustedes que están aquí el día de hoy, para que se enfoquen en lo que más importa, que es escalar su compañía y se olviden un poquito como de estos dolores de cabeza legales y contables y tributarios. ¿Ok? Ahora, vamos a entrar ahora sí en punto de la charla que tenemos hoy. Sin embargo, a mí siempre me gusta arrancar dándole la palabra a ustedes. Ya les dije qué hago yo, cuál es mi background, por qué están ustedes aquí. Pues bueno, además obviamente de conocer la oferta de Brasil Venture Capital, qué dudas puntuales tienen en materia de todo este mundo del Venture Capital, que sé que es complicado, que tiene mucho anglicismo y demás. Por ejemplo, no sé cómo funciona un SAFE, cómo se negocia. Bueno, si tienen dudas puntuales, porfa, díganme, yo las anoto y les comento si lo vamos a resolver con el contenido del día de hoy o si puedo resolvérselas ahí mismo, pues con muchísimo gusto, si no está contemplado. Entonces, pues adelante, los escucho. Si quieren, cuéntenme cómo que hace su startup y cuál es su interés aquí, qué quieren David, aprender. David levantó la mano, entonces David, si quieres hablar, abre tu micrófono, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto. Eh, Hola. ¿Cómo estás? Mi consulta es la siguiente. Bueno, mencionaste sobre levantamiento de capital o creación de holdings en Estados Unidos.
pero bueno, también tengo entendido que hay posibilidades de hacer esto mismo, pero en Caimán. Mi consulta iba por ese lado. ¿Podrías hablar un poquito al respecto? ¿O lo vas a tocar? ¿O según tu punto de vista no lo recomiendas? Y más que todo esta era mi consulta. Bueno, otras opciones aparte de Estados Unidos, está Hong Kong, que también Singapur, los países árabes, digamos que eh, hay más oportunidades también de financiamiento más allá de New York, ¿no? Bueno, ahora es la plaza número uno a nivel mundial, a nivel económico, pero en los próximos años irá cambiando el asunto, este asunto, ¿no? Ok, listo, la tengo anotada. ¿Alguien más? Jorge. Hola, mi nombre es Pablo, soy fundador de Batex. Somos una startup colombiana y nos dedicamos a los servicios de energía, de la utilización de baterías de vehículos eléctricos para hacer sistemas de almacenamiento sostenible. Yo no escucho muy bien a Pablo. No, está un poquito... Espérate yo, dame un segundo. Ok, creo que Jorge también tenía la mano levantada mientras Pablo resuelve. Jorge Molina. Hola, buenos días. Saludos desde Honduras. Me dio algo de curiosidad eso me resonaron un montón de cosas. Básicamente, ese ser un startup de startups para resolver el tema legal contable. am, Eso es como debido el due diligence en todos lados, imagino. O sea, uno no puede alegar ignorancia del tema legal o contable para ser considerado ciudadano de cualquier lugar. Y, y me da esta curiosidad, como te digo, soy hondureño, basado en Honduras, en Tegus, en Tegucigalpa, pero entiendo que am, el tema político, a eso me refiero, como la relación con Estados Unidos, de querer como ser la forma de tener relaciones entre los países latinoamericanos en ese tema, principalmente la cuestión legal, contable. Acá si no haces, se hace, en el caso de Honduras, si haces menos de $1,000 al mes, no tenés que declarar nada. Entonces, se replica la pobreza porque esta cuestión de como formalizarse y querer tener conversaciones son como bien con quién estás teniendo esas conversaciones y querer hacerlas con Estados Unidos de forma legal. Es como, ponerle, hoy el tema del día es, nuestro expresidente está esperando um, su juicio en Nueva York por ayer. Entonces es como quien quiere hacer negocio con Estados Unidos o desde Estados Unidos, desde Nueva York, como el caso que dijo el compañero anteriormente. Entonces me resuena esto mucho porque hay cuestiones aquí en Honduras, precisamente como lo que se conoce como sedes, y con esa idea de como el Ethereum también, o la idea de como ya podemos hablar de más allá de que las finanzas y que lo legal, Creative Commons, lo open source o contratos inteligentes y esas cosas, pero esta cuestión de ser un startup para startups que hace el tema legal y contable, me da curiosidad o me resuena mucho porque me gustaría como franquiciarlo para decís que estás en Colombia, entonces Centroamérica y en el caso de Honduras, eso pegaría acá, como no tienes idea, por el tema político principalmente, un nuevo gobierno, nuevas autoridades, y el tema aquí es como haces que un montón de gente que pretende hacer menos de $1,000 al mes, estoy exagerando el número porque es un poquito menos, son menos de $900 al mes, salario mínimo, dos salarios mínimos al mes, no tenés que declarar nada. Y Sí, así se pretende emprender y así se pretende innovar. Entonces, si podemos irnos como por ahí, porque creo nos- que es algo que es bien latino eso, me imagino. No sé. Gracias. tenemos retos similares en Latinoamérica. Sí, pues hablaremos un poco también del por qué incorporarse en Estados Unidos. Ahorita con la pregunta que me hicieron, no está desafortunadamente en este taller que les tengo,
pero lo puedo tocar. Muchas gracias por tu intervención. La persona que había intentado hablar ahorita. No sé si ya me escuchen bien. Estoy teniendo problemas con el micrófono. Sí, Pablo, listo. Cuéntame, ¿cuál es tu duda? Hola. No, para presentarnos, nosotros somos una startup de Medellín dedicada a temas energéticos. Diseñamos sistemas de almacenamiento reutilizando baterías de vehículos eléctricos. Y pues una duda muy general porque estamos pensando en iniciar nuestra primera ronda de inversión en este año, también queriendo respaldarnos en capital extranjero, porque para los temas energéticos el entorno VC en Colombia es todavía más pequeño que el entorno VC en general. Somos una empresa de hardware, entonces es más limitado, pero en el exterior sí que hay interés, entonces es interesante ver lo que vas a proponer hoy. Perfecto, Pablo. Claro que sí. Abel. Abel, adelante. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenos días, o buenas tardes, dependiendo del tema del uso horario. Bueno, mi consulta va de la siguiente forma. Bueno, es un saludo y abrazo fraterno a través de, bueno, desde Bolivia, La Paz, Bolivia. Y quiero hacer una consulta en el siguiente sentido. Bueno, no sé específicamente a ti, Camilo, o a los organizadores, en qué sentido, porque, bueno, vengo acá a través de la Universidad del Valle, que tiene bueno, un proyecto como tal que es interno, que es el desarrollo de software. Entonces, lo que estamos haciendo ya es directamente ver la forma de ya separarlo de la sección de la misma universidad. Y este es un desarrollador de software que lo hace a través de la misma academia, de la misma universidad. Es el nexo entre lo que es em, la empresa privada y lo que es la falencia por el tema de desarrollo de software, el tema agrícola, el tema de inteligencia artificial, el tema de lo que es educación y pedagogía. Son varios. El tema biomédico también, el tema de medicina que también lo vamos viendo. Y mi consulta era si como universidad podemos eventualmente postular al Big Venture Capital específicamente, porque todavía no lo hemos conformado como una empresa en sí, este desarrollo de software que se llama UMA. Todavía no lo hemos separado de la universidad, sigue siendo parte de la universidad, pero lo queremos separar a través de este tipo de rondas de inversiones eventualmente. Entonces, esa es mi consulta, más bien, muchas gracias. Bueno, pues de mi parte te puedo decir que eso es común, es como spin-off universitarias. Se crea una sociedad nueva, una compañía, y pues ahí ya dependerá de la tesis de inversión que tenga Brasil Venture Capital, si le interesa o no lo que ustedes estén haciendo. Y tengan cuidado, vas a ver más adelante, con que la universidad no se vaya a quedar con un 80, 50, 30% de la compañía en una etapa inicial, porque eso puede dificultarles levantar capital, pero ya lo vamos a entender un poquito más adelante. Luis, adelante. Luis Contreras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo soy Luis Contreras de Chile, como exponen en nuestra plataforma, y también nos estamos pronto a iniciar la ronda de inversión, pre-semilla, y una de mis dudas es si, porque yo la estoy limitando a inversionistas locales de Chile, principalmente por la duda de si es que es necesario desde un principio, en una ronda pre-semilla, tener incorporada la C Corp en Delaware para iniciar un proceso de inversión con ángeles inversionistas o inversionistas en etapa pre-seed de otros países. No sé si entienden. Sí, ok, bien, listo. La tengo anotada por aquí. Y me faltaría Gerardo. Gerardo Berland. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, Buenos días a todos, soy Gerardo Garland de Arequipa, en Perú. La consulta puntual era básicamente si podías ser tan amable de profundizar un poco en lo que son las notas convertibles, que lo vi en el título del webinar, pero normalmente no le da mucha importancia y siempre me queda la duda de qué cosas es, cómo funcionan y si es que tienen alguna ventaja para los emprendedores versus los tradicionales SAFE o contratos de deuda. Gracias. perfecto. Listo. Bueno, me Eh, disculpo con Joseph y Ronnie, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. De pronto, más adelante les resuelvo la duda, o si sigue resonándoles una duda, pues adelante. Al finalizar cada módulo, ahora hay espacio para comentarios y charlamos, ¿bien? Entonces, nada, básicamente recogiendo un poco, Gerlando, se va a resolver tu duda aquí en el taller. Las dudas que no se resuelven son las de David y las de Luis, ¿no? Y
Aquí, pues bueno, la cuestión cuál es, básicamente, cuándo incorporarse y dónde incorporarse, son preguntas muy frecuentes. La realidad es que, como les comenté en la gráfica, dependemos mucho del fundraising extranjero con el tipo de inversionistas con los que Latinoamérica tiene más conexión, pues vienen siendo inversionistas que están basados en Estados Unidos, que crean allá sus vehículos para fondearse, ¿m? Sea que son gringos totalmente o que son latinos que van e incorporan sus vehículos allí, como, no sé, Plátanos, Brasil Venture Capital, entre otros. Entonces, luego, cuando uno entiende que allá está el dinero, un poco, pues la exigencia del fondo es, yo voy a invertir en una sociedad tuya, startup, tu sociedad holding tiene que estar en Estados Unidos para que yo te pues gire los recursos allí y luego tú los vas a canalizar a Latinoamérica para pues tener el capital de trabajo que necesitas. ¿Por qué quiero invertir en una sociedad que esté en Estados Unidos y específicamente en Delaware? ¿No? Es como lo más preferido. Pues porque estoy un poco aislado de la inestabilidad política, social, económica que hay hoy en día en todos nuestros países de Latinoamérica, siendo sinceros. Por otro lado, porque es mucho más sencillo a la hora de hacer un due diligence, de hacer un contrato de inversión, pues ya está como todo muy estandarizado a nivel pues, de Estados Unidos y Delaware. Y finalmente, pues las cortes son muy especializadas allí, en estos temas societarios, corporativos. El día de mañana hay un conflicto, se acude a una corte especializada que no es corrupta y que se mueve rápido. Entre otras razones, pero esas son las principales, pues al momento de entrar a hablar con un fondo de inversión, no tanto con ángeles inversionistas, sino con un fondo que tiene como requerimiento, yo te invierto, pero te invierto si tú o tienes creada o me creas una sociedad en Estados Unidos que sea la dueña, ojalá, en un 100% de la subsidiariedad latina. Entonces, un poco es como la plata manda, ¿no? O sea, esa es la exigencia del inversionista. Cuando se empiecen a enfrentar con este tipo de inversionistas, tenganlo listo, tengan lista toda esta estructura, que si ya luego entrando un poco a si Delaware o Caimán u otros países, pues bueno, digamos que entre Delaware o Caimán ya eso es un tema de planeación fiscal de cara al exit, cuando se vendan las acciones de la compañía. Caimán obviamente tiene unas ventajas interesantes en materia impositiva, no hay impuestos de renta, no hay impuestos de dividendos, no hay impuestos de nada, básicamente. Así atraen la inversión extranjera. Mm, pero pues por el otro lado también tiene unos costos muy altos, los costos de honorarios de abogados ante las autoridades por renovar de pronto las matrículas de las compañías y demás. Entonces, es una decisión que hay que tomar pensando con un criterio de eficiencia fiscal y por el otro lado también con un criterio de la plata que tenemos disponible, que o invertimos nosotros mismos o está dando bootstrap a la compañía o nos invirtieron, ¿en qué la vamos a gastar? ¿La vamos a gastar en una estructura de estas que es costosa, que es pesada, o la vamos a gastar en el producto, en la gente? Y cuando ya llegue el momento realmente, pues sí incorporar un vehículo Caimán, Delaware y las sociedades latinas. Eh, yo no lo recomiendo en una etapa temprana como en la que están ustedes, porque es, digamos, dirigir recursos a donde se podrían estar utilizando mejor en otros lados. Ahora bien, a futuro se puede evaluar si hacerlo o no, bien asesorados desde el punto de vista tributario. ¿Ok? Entonces, bueno, empecemos. Básicamente vamos a trabajar sobre tres módulos a la hora de ir a negociar una ronda de inversión. Pues, ¿qué va a pasar primero? Va a haber un due diligence, va a haber un proceso de debida diligencia desde el punto de vista legal, cómo funciona esto y qué consecuencias hay después de que se haga un proceso de debida diligencia exitoso o no. Luego, estrategias de negociación. ¿Cómo vamos a negociar sobre un activo que no sabemos cuánto vale? ¿Cuánto vale? No sabemos cuánto vale la startup, ¿no? Ni los founders ni los inversionistas en una etapa temprana. Así que, ¿qué alternativas podemos usar? Y finalmente, ¿cómo funcionan los contratos de inversión? Como preguntaba Gerlando, la nota convertible, el SAFE, cuál es su diferencia, qué es más conveniente, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿ok? Entonces, ese es el contenido que vamos a ver ahorita. En cuanto a la debida diligencia, bueno, voy a arrancar con un caso. ¿Por qué es importante hacer la debida diligencia? Desde el punto de vista legal. Este es un caso real.
unos emprendedores que asesoré en su momento, que venían de UK, que estaban en el negocio de money remittances, en giros y remesas, trataron de penetrar el mercado latinoamericano a través de comprar una compañía chilena y colombiana que supuestamente hacía esto de manera regular y pues ok. Había un tema de afán, ¿no? Entonces la compañía Transpaygo, que era de UK, tenía que cerrar la operación antes de que ocurriera el Brexit. ¿Se acuerdan del Brexit cuando se estaba separando UK de la Unión Europea? Algo iba a pasar. Entonces el caso es que en menos de un mes tenían que concretar toda la operación y ellos no hicieron un due diligence. No fueron a revisar qué tan ordenada estaba esa casa. Compraron la compañía, me envió un merger and acquisition, M&A, fusión o adquisición, en este caso una adquisición. Y a la hora de la verdad, cuando empezaron a intentar operar en Chile y en Colombia, encontraron issues regulatorios. Primero, ese es el mercado de divisas es un mercado regulado. Y esta compañía no tenía ningún tipo de licencia para hacer ese tipo de operaciones. Además, tenían un montón de deudas con sus proveedores, con el fisco, etcétera. Entonces, eso era un riesgo, un liability muy grande porque, sobre todo en el caso del fisco, pues ahí el fisco puede venir incluso a reclamarle la deuda a los socios si la compañía no tiene capital. Y en general no había nada de la estructura que se les había prometido, ¿no? Entonces, este es un caso en el cual vemos la importancia de ir a hacer un due diligence en cabeza del inversionista, ¿sí? O de ustedes, si van a comprar un competidor, por ejemplo. Hay que ver realmente qué es lo que nos están vendiendo antes de comprar. Luego, si nos vamos a un paso a paso de cómo ocurren estos procesos, pues vamos a ver un poco cómo son las etapas, cómo se mueve un due diligence en paralelo con el movimiento de una ronda de inversión en cuanto a tiempos, qué es este tema del data room, para que cuando les hablen de un data room ustedes no queden como tan perdidos, cuál puede ser el scope, el alcance de un proceso de debida diligencia, cómo se ve un informe de due diligence y qué pasa después de estos procesos normalmente. Ahora, a ver, entonces, cuando ustedes están negociando una ronda de inversión, hay como estas variables, ¿no? La que está un poquito como más en el techo es, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿O qué mecanismos vamos a usar para determinar cuánto vale en el futuro la compañía? Luego, a nivel de los documentos legales, se empieza primero con un acuerdo de confidencialidad. Obviamente, tan pronto se vayan a sentar con el inversionista, no le digan, si no me firmas este acuerdo de confidencialidad, no hablamos, pues porque se rompe la relación un poco. La idea obviamente pues es partir de la confianza y pues entender que los inversionistas invierten en negocios, no los operan. Obviamente ya luego unas 3, 4 reuniones, cuando ya se empieza a tener acceso a más información, sí conviene firmar un acuerdo de confidencialidad. Y luego una carta de intención, que es un documento precontractual, muy introductorio, donde se definen unos básicos de la negociación, si la valoración es pre-money, post-money, cuál es el monto de la inversión, si vamos a usar un safe o una nota convertible o qué vamos a hacer. Y ahí, en el nivel más bajo, entonces empieza el due diligence como en un nivel muy preliminar y es, bueno, pues quiero tener acceso a mi pool de abogados, el inversionista dice, va a empezar a tener acceso pues a tu data room, vamos a ver si tienes organizada la información, etcétera, etcétera. Y luego, entre la carta de intención y ya vamos a firmar un contrato formal para este asunto, ahí es cuando se incrementa el nivel de intensidad y entran todos los equipos legales a revisar toda la documentación y pues básicamente eso es un driver de decisión para decir si finalmente firmo o no firmo el contrato desde el punto de vista del inversionista. ¿Voy adelante con la inversión o no? ¿O cambio las condiciones? Y ahí llega a su pico, se toma la decisión y luego ya pues hacia el closing pues va bajando la intensidad y un poco como que se enfocan los esfuerzos más que todo en corregir los errores que se hayan identificado en este proceso de esculcar la casa un poco. Obviamente hay otros tipos de due diligence, de orden financiero, organizacional, etcétera, pero digamos que así funciona uno legal. Ahora, cuando les hablen de un data room, y esto es súper recomendación, sean organizados con sus documentos, con toda su documentación legal, desde el principio, ¿no? Si no, eso se va acumulando y se va volviendo como una bola de nieve. ¿Qué es el data room? No es más que tener un
una carpeta en Google Drive, algo que sea fácilmente accesible, o en Notion, muchos ahora lo manejan en Notion, donde tengamos organizado listo en legal, a nivel corporativo, ¿ok? Donde están los documentos de creación de la empresa, donde está el cap table, los títulos accionarios, a nivel de propiedad intelectual, donde está el registro de marca, el registro del software, los contratos con los desarrolladores, en data privacy, las políticas, los consentimientos, etcétera. Ir llevando orden con esto es clave. Y bueno, que sea fácil para el inversionista entrar y revisar toda esta documentación. Pueden usar cualquier herramienta que quieran, pero el mensaje un poco de fondo es este. Ahora, el alcance. Digamos que yo creo que dependiendo de la etapa en la que ustedes estén, va a haber un alcance tan largo y tan ancho como pues lo quiera el inversionista. Bien. Si están en una etapa temprana, van a estarse enfrentando un due diligence, digámoslo, que va sobre temas muy puntuales, básicos que tienen que estar en orden, que son corporativo. Entonces, a nivel corporativo, la sociedad existe, está bien constituida, cómo funcionan los estatutos, o sea, el gobierno corporativo, cuáles son las mayorías para tomar X decisión, hay o no hay una junta directiva, los que me están diciendo que son socios, ¿realmente son los socios en esos porcentajes? Si firmaron SAFE o notas convertibles, ¿en qué términos está firmado eso? ¿Qué condiciones tienen los otros inversionistas? Si hay acuerdos de accionistas también, por ejemplo. Revisar todo el tema corporativo y tener, digamos, como claridad frente a esto. Segundo tema clave que tienen que tener bien organizado, propiedad intelectual. Sus activos intangibles son su principal ventaja competitiva, sobre todo en este mundo pues, de hacer compañías con base tecnológica. La marca, clave registrarla, por lo menos en el país donde empiezan a operar, fundamental. Segundo, el software, tengan contratos de cesión de los derechos de explotación sobre el software, sea un contrato como tal para eso, o si no, en los contratos laborales o de prestación de servicios que hicieron con desarrolladores personas naturales o con la casa de desarrollo de software que les desarrolla el software, o pues, digamos con sus empleados, que hayan cláusulas de cesión de la propiedad intelectual y luego revisen en cada uno de esos países dónde se tiene que registrar el software, porque también es otro activo que es registrable. Y luego, pues ya si tienen otros temas un poco más avanzados, un poco lo que nos comentaba Abel, emprendimientos que vienen, Abel y Pablo, que vienen de tener un hardware fuerte, de mucha investigación, desarrollo e innovación, quizá el tema sea por el lado de las patentes, ¿no? Entonces, registrar una patente, bueno, tema de propiedad intelectual, claro. Y en tercera medida, el asunto más que todo como regulatorio, ¿sí? Entonces, todas las compañías tenemos que cumplir con un asunto regulatorio que es el data privacy, ¿ok? Siempre. Pero hay otras compañías que eh, ya dependiendo de su nicho tienen más peculiaridades regulatorias. Una fintech, una insurtech, por ejemplo. Son sectores regulados en la gran mayoría de países porque tienen que ver con un interés público, el ahorro del público, etcétera, etcétera. Ahí entonces va a haber como un doble clic de parte del inversionista para entender, ok, están cumpliendo con todo el esquema de protección de data del país donde están operando, y eso hay que cumplir es con el país de donde uno está recabando los datos. Si ustedes están en varios países, en cada uno tienen que cumplir según lo que exija la ley. Y además, está en un micro nicho potencialmente regulado. No estoy diciendo que todas las fintechs lo estén y demás, pero pues puede que lo esté, que tengan orden el asunto. Además que, bueno, pues obviamente unos contratos robustos, eso sería el último punto, unos buenos términos y condiciones, no los que se copiaron de un competidor, sino que les cubran bien de los riesgos que puede haber, porque pues al final los términos y condiciones son el contrato con sus clientes, ¿ok? Esos digamos que son los básicos. Ahora, en unas etapas más adelante, empieza a abrirse el abanico. ¿Cómo tienen contratados a sus colaboradores? ¿Deberían estar bajo contratos laborales? Lo están pagándoles lo que deben pagar en materia de cargas para fiscales y demás. O el tema tributario. Entonces, muchos, sobre todo en Colombia, por ejemplo, no, nosotros somos un software as a service y no cobramos IVA, porque hay esa idea por ahí en el aire, pero no necesariamente, hay que cumplir con unas reglas primero antes de poder no cobrar el IVA.
Funciona distinto en todos los países, ¿no? Sé que en Chile, por ejemplo, creo, si no estoy mal, simplemente no aplica el IVA así fácil. Pero bueno, digamos que hay que analizarlo punto a punto, ¿bien? Y sí, en la medida que van avanzando las etapas, el due diligence se pone más fuerte. O sea, tienen que tener cada vez más documentación, tenerla más ordenada, estar bien asesorados legalmente y hacerle la vida fácil al inversionista y a su equipo legal a la hora de venir a hacer este proceso, que encuentren la información bien organizada y clara, ¿no? Luego se hace el due diligence. ¿Y cuál es el resultado? ¿Cuál es el entregable? Un reporte de due diligence, como el que ven acá, donde nosotros los abogados decimos, bueno, mira, analicé el área de derecho corporativo, revisé los estatutos, por ejemplo, y encontré un riesgo medio. El riesgo medio, por ejemplo, es que no hay una cláusula para excluir accionistas. Y si hay un accionista que necesitamos que salga de la organización por X o Y razón, no hay un mecanismo jurídico para sacarlo de la sociedad, sino es comprándolo. Eso, ¿cómo se va a categorizar? ¿Cuál va a ser la consecuencia de ello? ¿Y qué plan de acción te proponemos para corregirlo? Entonces, digamos que se categorizan así los riesgos, bajos, medios, altos o no hay riesgos. Si se fijan, por ejemplo, en los de propiedad intelectual son bastante fuertes, son normalmente los riesgos más altos. Este emprendedor no tiene registrado la marca, no tiene registrado el software, no está o los regulatorios no tienen una política de privacidad de datos, ¿ok? Entonces, este es como el resultado final. Y bueno, en últimas, el inversionista toma la decisión. No invierto, ve y organizas tu casa y luego volvemos a hablar. O invierto, pero vamos a hacerle bajar la valoración o vamos a poner unas obligaciones en el contrato para que en caso de que se materialicen estos riesgos, pues tú vas a entrar a responder directamente de pronto como persona natural. Bueno, hay distintas alternativas. Eh, pero entonces esto es un proceso súper importante en la medida en que ustedes estén organizados, sean juiciosos, se asesoren y pues digamos, llegue el inversionista a ver la casa organizada, va a ser más rápido y no va a tener, digamos, como al final reprocesos, ¿ok? Que en últimas aquí lo que interesa es cerrar rápido, el inversionista también, no perder tiempo. Entonces, súper recomendable el tema de due diligence. Hay preguntas, comentarios en esta primera fase de due diligence, ¿les quedó claro? Creo que sí. Perfecto. Entonces, avancemos. Ah, listo. Ok. Pregunta. Fernando, tienes una pregunta. Adelante. Hola Camilo, ¿cómo estás? Buenos días. Tengo una consulta. ¿Cuánto es el costo aproximado y quién lo paga? ¿Quién paga el tema del due diligence? Bueno, mira, pues el costo aproximado es difícil. Precisamente en estos son de los pocos servicios en los que nosotros en Filo no ofrecemos un precio fijo, sino que le decimos al cliente, yo no sé con qué me voy a encontrar. O sea, puede que no tengan nada, puede que tengan todo mal hecho. Entonces se cobra por horas, según la tarifa horaria que tenga el estudio o la firma de abogados. ¿Mm? Y las horas que se consuman, multiplicado por el precio, pues ese es el valor. A veces se ponen unos techos, un cap, como mira, o sea, el inversionista dice, entiendo que, pues, o sea, no tenemos certeza de cuánto va a ser el trabajo, pongámosle un techo de horas, si te pasaste el techo de horas no me puedes cobrar más. ¿Mm? Y esto, pues, normalmente lo paga el inversionista porque él es el que interesado en que, pues, en que un estudio de abogados le diga cuál es el estatus de la compañía. Ahora bien, si tú no has sido organizado, si tú no te has asesorado durante todo este tiempo, nosotros le recomendamos al emprendedor que se haga un auto due diligence, el mismo, que él contrate bajo la misma forma a una firma para que venga, le haga todo este estudio y le diga, oye, usted está aquí con estos y estos y estos problemas y así se solucionan y solucionarlos para que luego cuando llegues allá al momento de levantar la inversión, pues no se te caiga la ronda por eso. Ah, ya, perfecto. Y otra consulta, ¿aproximadamente cuánto demora? También depende mucho en cuanto a la etapa en la que estés, porque si estás en una etapa temprana y escogemos un scope pequeño, corporativo, y has tenido orden y tienes todos los documentos in place, pues no debería demorarse más de 3 semanas, un mes.
pero he visto due diligence que tardan 6 meses, 8 meses, sobre todo cuando hay mucho desorden, cuando no están claras las cosas. Gracias, ya me dio una idea. Tenía esa. Muchas gracias. Con mucho gusto. Fernando. Sí, ¿cuánto es el valor promedio de hora del... Aquí en Colombia tenemos una tarifa de aproximadamente $60, en Estados Unidos de $150, pero hay otras firmas de abogados y la gran mayoría de las tradicionales van en Colombia de 100 a 200, 500, $1000, y en Estados Unidos. Términos del orden, en términos del orden, en este primer pedazo del due diligence, también se debería meter tanto el cap table como algunos números financieros que comprendan, por ejemplo, la dimensión de la deuda. Sí, digamos, lo del cap table es parte del due diligence en materia legal en punto del área de societario o corporativo. Claro, tiene que estar claro cuál es el cap table y el inversionista saber en qué se está metiendo. Lo otro es financiero y sí, como les decía, el due diligence no es solo legal, es financiero, sobre la organización en general, sobre el recurso humano que tienen, sobre ventas, marketing, todo lo revisan. Ya los demás áreas sí depende y si no te sabría decir. Pero la pregunta más específica es, ¿deberíamos destapar ese juego en ese punto, tan al principio con el venture capital? Sí, pues, o sea, es que al final esas son condiciones, tiene que tener claridad sobre esos puntos para invertir, por supuesto. Ok. Sí, listo. Bueno, ahora, listo, entonces pasando al segundo tema, estrategias de negociación. ¿Cómo negociamos sobre un activo que no sabemos cuánto vale? ¿No? Entonces, ¿cuál es el gran reto de las startups de base tecnológica, tech-enabled? Son compañías cuyo, digamos, potencial de escalabilidad, replicabilidad es muy alto y en teoría, en la medida que tienen la base tecnológica, pues vemos que tienen unos costos relativamente lineales y luego unos ingresos que pueden crecer y dejar unos márgenes de rentabilidad muy altos. Su capacidad de generar dinero a futuro, que es al final la valoración de la compañía, es eso, pues es difícil de determinar, ¿no? Porque pues puede que, digamos, como Rappi en Colombia, arrancó operando en una sola ciudad, en una sola zona específica de la ciudad, y luego a los 2 años estaba en 3 países de Latinoamérica. ¿Cómo podemos tratar de predecir eso? Muy complicado. Hay métodos de valoración, flujo de caja descontado, que es el menos recomendable porque supone coger la historia de lo que ha hecho la compañía, que es poca, proyectarlo a futuro y aplicarle un descuento. La de múltiplos, que supone tomar unos referentes internacionales que estén haciendo algo similar a uno, ver ellos qué valoración tienen, hacer un promedio y aplicar un descuento. El método de Venture Capital, que es un poco pensar en cuánto podría valer yo a la hora de hacer el exit. Hablamos de un Lulubank o de bueno, un neobanco que esté surgiendo y de pronto coge a Nubank, que ya está en el mercado bursátil y dice, hey, ellos en cuanto hicieron el exit, apliquemos un descuento, nosotros podemos valer tanto. O método Torbellino, hacemos digamos, un promedio de todas estas, ¿no? Al final, yo considero que en una etapa temprana es muy difícil ser accurate con esto y que funcione, pues porque es que por más que tengamos al mejor financiero y demás, es muy complicado de predecir, ¿no? Y por eso, pues yo lo pongo aquí como un poco como un humo, ¿no? Y esto, pues nadie sabe, o sea, y ahí se pueden quedar bloqueados. O sea, el emprendedor va y tiene su valoración y dice, es que vale tanto, y luego el inversionista dice, no, tanto, y ahí, digamos, no se cierra nunca nada. Bien, entonces por eso hay otras alternativas de negociación que ya les voy a contar, pero veo que Luis tiene una pregunta. Sí, mira Camilo, el tema es que ahí podría agregarse también una adicional que podría ser el benchmark, hacer un benchmark de las rondas de inversión, cómo se han cerrado en las distintas etapas y según eso tal vez aplicar algún descuento.
Mm, sí, por ese lado, ahorita de hecho les voy a mostrar una alternativa que creo que puede ser lo que estás tratando de decir. Entonces, la otra alternativa es negociemos desde el cap table, en la etapa temprana me refiero, y mantengamos invertible el cap table. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay que tener en cuenta que cuando uno levanta capital, uno se diluye como fundador. Por ejemplo, yo fundé una compañía con Hernando. Tengo una compañía con 100 acciones en circulación. Perdón, con 100 acciones en circulación, yo tengo 50, él tiene 50 acciones, cada uno tiene el 50%. Luego llegaron la ronda de ángeles, Friends, Family and Fans, se quedaron con el 5%, entregamos 20% a través de vesting, ahí hubo una emisión de acciones. Ahora no son 100 acciones, son 120. Y Hernando y yo seguimos teniendo 50 acciones, pero ahora tenemos el 37% de la compañía. Nos diluimos porcentualmente en la participación. Y así sucesivamente. Entra el ángel inversionista, entra el fondo de capital de riesgo, emitimos acciones en la bolsa y al final Hernando y yo seguimos con las mismas 50 acciones, pero tenemos el 17% de la compañía. ¿Ok? Entonces, en esa lógica, ¿cuánto es lo estándar que deberíamos estar entregando en una primera ronda de inversión? ¿Por qué? Porque no podemos entregar más de lo estándar en la medida en que eso puede representar un riesgo para el inversionista o los inversionistas del futuro, por una razón muy sencilla, y es que si el emprendedor no está suficientemente representado en el equity, en un exit, y ahí les estoy hablando de al final de todas las rondas, que mínimo tenga un 10% a un 7%, pues es muy probable que a mitad del camino su costo de oportunidad sea muy alto y diga, venga, yo al final tengo 1% de esta compañía. La compañía la vamos a vender en $1 millón. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto eso me va a representar a mí en plata cuando yo venda mis acciones? Y de pronto si me empleo, si monto otra startup y negocio mejor mis primeras rondas, voy a tener más retorno económico. Entonces, chao, me voy. Y un inversionista, pues eso es gravísimo, ¿no? Porque ¿quién va a entrar a operar el negocio? Consigue un CEO que no es el founder, que no tiene la visión, no entiende la cultura, etcétera. Por ello, vemos, por ejemplo, esta gráfica de la izquierda que nos muestra cuando las startups en Estados Unidos llegaban a una serie C y ya salían a bolsa. Normalmente veíamos en una etapa semilla, está bien entregar el 20%, luego más o menos un 35%, ojalá en la serie A ir con un 50% de los founders y al final de la historia tener un 10%, ¿no? Ahora son series D, E, F, G, bueno, pues partan estos números a la mitad. O por el lado derecho vemos la información de Carta, que esto pues sí está súper actualizado, esto fue en 2023. Nos dijeron, mire, el promedio que están vendiendo en una ronda seed es un 20%. Obviamente hay casos de casos, entregan 5, entregan 14, entregan 26, ¿no? Eh, pero pues digamos que esto es lo ideal, ¿no? De hecho también tenemos esta otra gráfica que nos muestra qué es un broken cap table, o un uninvestable cap table. Y pues vemos ya, o sea, qué es lo más óptimo. Pues arrancar con un 100%, obviamente, entregar en una presemilla un 10% y al final del camino tener un 10%. Cuando se empieza a tener menos de esos porcentajes, ya es como, está complicado invertir aquí. La razón de fondo es esta, el founder va a estar muy diluido al final del camino y se nos va a bajar a la mitad de todo este camino que tenemos que recorrer juntos, que estamos hablando de 10 años, más o menos, ¿no? Para poder llegar a ser un éxito. Hay casos de casos, ¿no? Al final al éxito, David Vélez llegó con 75%, el de Nubank, los de Atalashan también con 75%, los founders de Facebook con el 36%. O hay casos en donde no llegaron. Etsy, Zipcar, esos son casos donde los founders no llegaron al éxito, se fueron antes del proyecto. ¿Ok? Pero este es un estándar y es una buena manera, y un poco como decías, Luis, la recomendación es, veamos cuáles son las valoraciones que hay en el mercado, ¿no? Entonces, Carta nos está diciendo que a septiembre 5 de 2023
En una ronda presemilla, un pre-money valuation estándar es 7.5 millones de dólares. Se puede mover entre 5 a 10. En un contexto más latinoamericano, hablando con nuestros clientes inversionistas, vemos más bien como un 3 a un 7, bien, pero esas es como las dos bandas en las que podríamos movernos. Y luego, entonces, la siguiente ecuación, o sea, el siguiente factor dentro de la ecuación, que es una regla de tres. Entonces, listo. Mi compañía, ¿cuánto dinero necesito para optimizar el MVP, ir a buscar el product market fit? O sea, realmente para qué necesito la plata, cuánto necesito, no ponerse a decir, no, quisiera tener 2 millones de dólares, pero voy a poner 1.500.000 en el banco 2 años ahí quietos. No, lo que realmente necesitan, proyectado en un tiempo, pues, interesante, que sea su runway, y con base en eso decir, ok, entonces yo necesito 500.000 dólares. Mi otra variable es, pues, la compañía, para yo entregar el 10%, pues podríamos argumentar que la compañía vale 5 millones. Obviamente, pues hay otros factores, el equipo, el mercado, sí, pero aquí pueden hacer ustedes como un racional para lograr determinar, bueno, pues voy a buscar 500.000 dólares, es lo que necesito, estoy dispuesto a diluirme al 10%, pongámosle un cap o techo al safe de 5 millones de dólares. El día de mañana, cuando se convierta, entregamos 10. No nos comprometimos a decir cuánto valía la compañía hoy, porque ya vamos a ver cómo funciona el safe. Y pues levantamos capital y hicimos lo que queríamos hacer con esos 500.000 dólares. Entonces, esto es un poco como la lógica en etapa temprana. Bien, hay unos cánones de cuánto debería uno diluirse y también hay unos promedios de valoración en mínimo y máximo, y podemos jugar con estas variables junto con el dinero que necesitamos levantar. En suma, entonces, pues traten de evitar negociar con una valoración fija porque es muy difícil determinarla si lo haga el mejor financiero del mundo. Si les toca, hay inversionistas que simplemente dicen, yo no entiendo la nota convertible, no entiendo el SAFE, etcétera. Dame equity, o sea, dame acciones de una vez, por ende, vamos a ponerle un precio a la compañía, 1.000.000 de dólares, yo te doy 100.000 dólares, tú me das 10% de la compañía. Tengan cuidado de no hacer valoraciones muy altas, que no estén sustentadas, y que luego cuando vayan a levantar una siguiente ronda no les ocurra lo que está pasándole a toda la camada de 2021, que tiene que levantar una valoración inferior y ocurre un down round. Es decir, el inversionista que invirtió 100.000 dólares a una valoración de 1.000.000 de dólares que tiene 10%, luego si el emprendedor va a levantar una valoración de 500.000 dólares, el inversionista dice, mi 10% vale la mitad. Yo tengo una protección ante esto en el contrato de inversión que firmamos, anti-dilución. Tu fundador me vas a dar 10% más de acciones de tu bolsillo, bueno, hay diferentes mecanismos para que yo siga teniendo la equivalencia un poco. Entonces, ahí puede haber un problema si la tiran muy para arriba o si la tiran muy para abajo, pues luego argumentar que han crecido la valoración, pues es más difícil. Y desde el cap table, ojo con un dirty cap table. Un 40% en una ronda presemilla es definitivamente un red line. O sea, ya se les rompió el cap table en la primera ronda de inversión. No pudieron levantar, no van a levantar más capital más adelante, muy probablemente. Entonces, mucho cuidado con esos temas, ¿ok? En suma, muévanse con esta estrategia, levanten el capital como exclusivamente necesario para construir, para llegar al product market fit, para encontrar el modelo de negocio replicable, escalable y sostenible. Y tengan presente que pues al final esto es un juego en el que se van a diluir ya al final mucho, van a levantar alto capital, obviamente para que la compañía ya ahí sí, ya sabemos, hay channel market fit, sabemos dónde invertimos un peso y nos trae 10, pero en últimas van a estar siendo dueños del 10% o menos de su compañía. La jugada es entonces vender ese 10% a una valoración muy alta, y en un lapso de 10, 12, 15 años. Entonces, hasta ahí cerramos esta primera parte de la estrategia de cómo negociar. ¿No? Y mi sugerencia es negociar desde el cap table, entregar lo que deberían entregar estándar en el mercado.
David, tienes una pregunta. Sí, Camilo, ¿qué tal? Eh, la diapositiva anterior que mostraste sobre lo recomendable de equity desde la fase preset o presemilla, ¿cuál sería el modo de tener una valoración apropiada o coherente, ya que en etapa presemilla tienes el producto mínimo viable o testeado eh, sin mucha atracción? ¿Cómo sería la forma en que se puede hacer una valoración adecuada o apropiada de acuerdo a la fase en la que se encuentra el proyecto? Porque en presemilla digamos que no hay mucha atracción, ¿no? O de plano no hay tracción. Esa duda te la voy a responder aquí, con lo que sigue. Ah, Eh, ya, ok. Mira, pues ya entrando en los contratos, entonces, bueno, levantar capital no es así, es difícil. Tienen que hacer su pipeline de inversionistas, ir a buscarlos, venderles el pitch, además saber de temas financieros, temas legales. Acá pues quiero darles herramientas más que todo desde lo legal para que entiendan cómo funcionan los contratos, los temas de la valoración, cómo viene a jugar en un contrato de estos. Eh, y antes de entrar en ello, súper importante, pues que tengan en cuenta un concepto que van a ver muy recurrentemente en los contratos, y esto es una valoración o un cap pre-money o post-money. Bien, entonces estamos hablando de pre-money, estamos hablando de que, ok, voy a levantar inversión a 40 millones de una valoración pre-money, me invierten $1 millón, al final la compañía vale 5 millones, si me invirtieron $1 millón contra 5 se llevan el 20%. Mientras que si ustedes ya hicieran una negociación, una valoración post-money de $4 millones, no se va a venir a sumar al valor que definieron como valoración el monto de la inversión. Entonces son 4 puntos, me diste $1 millón, te entrego 25% de participación. ¿Ok? Esto, digamos que es importante que lo tengan en cuenta. No obstante, hoy en día ya hay consenso en el mundo de VC de que los contratos convertibles, los safes y demás, tienen caps post-money. ¿Ok? Si ven uno pre-money, es un poco sui generis, hay que pues entender el concepto y digamos que verlo de cara a la dilución, porque pues como pueden ver en este caso estamos hablando de un cambio de un 20 a un 25%. Y ahora un poco para responder la duda que me decías, David. Los contratos están como divididos en dos mundos, ¿no? Entonces, cuando ustedes les hablen de inversiones en straight equity, equity directo, eso significa que ahí ya le pusieron un valor hoy a la compañía, hubo un acuerdo sobre el valor, y si ya sabemos cuánto vale la empresa, vale $10 millones, nos dieron $1 millón de inversión, la valoración es post-money, pues entregamos 10% de la empresa y el inversionista se vuelve accionista, entra a la junta de socios, vota, toma decisiones, etc. Luego está el mundo de los convertibles. Nota convertible, safe, hay otros, keys y demás, solo vamos a hablar de nota convertible y safe. En este otro mundo no nos vamos a casar con una valoración, ¿no? Vamos a decir, vamos a recibir la plata hoy, sea título de deuda, sea título de anticipo para futura capitalización, ahorita lo vemos más a profundidad, y lo que vamos a negociar es un techo a la valoración, un cap. Y ese cap, entonces, pues estaría bien que lo definas dentro de los rangos que les comenté ahorita. 3 5 a 7 o $10 millones. Y esto jugando por el otro lado con cuál es el monto que quieres recibir. ¿Qué pasa? En los convertibles le ponemos un techo a la valoración, no la estamos definiendo hoy. Luego, en unas rondas más adelante, sobre todo en la serie A, ahora sí hay una compañía que lleva 2, 3 años operando, que tiene un track record, a la cual un financiero puede venir y hacerle una valoración con un método de valoración de los que les dije y tener un resultado que puede llegar a ser un poco más preciso. Y entonces es el mercado el que está poniendo la valoración. El inversionista que esté en seriedad con apoyo de su financiero va a decir, hey, esto, ustedes valen tanto, y entonces luego ya no estamos en el mundo de el financiero tuyo y el mío en una etapa presemilla y nadie tiene ni idea de lo que está diciendo, sino que vamos a recibir la plata hoy, dejamos
la incógnita de la valoración para el futuro, que el mercado nos lo diga, o sea, los inversionistas de la serie A, y luego vamos a ver qué cap aplicamos o qué descuento. Y ahorita les explico un poquito más eso a profundidad. Entonces, un poco esa es la cuestión. O sea, ¿cuánta plata necesitas? Tu cap, tu techo de valoración que esté dentro de los que acabo de decirles, que la dilución que tú soportarías si llega a aplicarse el cap, pues te dé lugar a que estés entregando un equity que esté dentro de los estándares. Luego ya hay que venir a argumentar, y es un tema subjetivo mucho en etapa temprana, porque tu cap no es de 2 millones, sino de 10 millones. ¿Mm? Tienes en tu cap table gente con pedigree, ¿no? Tú eres un ex-founder que ya hizo un exit, o un ex-founder es un ángel inversionista tuyo. El, el tamaño del mercado, el resto del equipo que te está acompañando, el problema que está resolviendo, las métricas que ya traes, ¿no? Y esto de que levantan capital con el PowerPoint y sin haber ido a probar nada del mercado, eso ya se acabó. ¿Qué métricas tienes? ¿Cuáles son tus units economics? Y ahí, pues, obvio, si estás fuera de los 10 millones, dices, no, mi cap son 20, son 30 millones, pues es mucho más difícil de argumentar. Hay casos, obvio, pero tratar de moverte en esos dos bandas que hay, ¿ok? No sé si he respondido tu duda, David. Sí, sí, perfecto. Listo. Luis. Sí, hay un tema con respecto al CAP cuando uno está en rondas iniciales. Usualmente los inversionistas tienden a ver el CAP de evaluación conforme al momento actual, siendo que el CAP debería fijarse justamente pensando en cuál va a ser la ronda de conversión, porque la inversión que yo quiero traer del inversionista en un principio es para lo que yo quiero llegar en un año más, un año y medio más, 2 años más, donde ahí voy a convertir las acciones del SAFE o de la nota convertible, pero ya por eso el descuento se debe aplicar de acuerdo al CAP, pero entiendo yo que debe ser en la siguiente ronda, no pensando en el CAP de lo que la empresa vale hoy. Sí, sí, claro, o sea, el CAP, así como la valoración, depende de tu capacidad de generar dinero al futuro. Entonces, si estamos hoy negociando, podemos decir, no, es que en 2 años potencialmente valgamos 5 millones de dólares. Luego, cuando estemos allá en esos 2 años y estén entrando los de la serie A, los de la serie A van a estar negociando sobre la valoración de 2 años más adelante. Sí, de acuerdo. Pero la Sí. tendencia usualmente es decir cuál es tu CAP hoy, son 5 millones de dólares. Ah, pero si no vendes nada. Pero si para eso yo estoy ingresando la plata tuya, para llegar a ese punto donde vamos a convertir tus acciones. Entonces, es un vicio en el que igual de repente caen muchos inversionistas, no todos, pero sí hay muchos inversionistas que caen en el vicio de poner un cap de acuerdo al valor del momento de la inversión. Y siempre tendría que ser pensando en el momento de la conversión. Sí, en el futuro. ¿Cuál es la capacidad de generar dinero al futuro? Pero no llegar sin ventas sí es un error. O sea, hay que llegar con algo, hay que tener tracción de alguna manera, porque también te debilita mucho en tu posición de negociación o simplemente no se invierte. ¿Ok? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de las inversiones de equity, pues a nivel jurídico, ¿qué tenemos? Si estamos en una ronda inicial, presemilla, estamos hablando con ángeles inversionistas que no saben mucho de este mundo y que nos exigen que les demos acciones porque no entienden la nota convertible y el SAFE, pues tenemos la carta de intención de la que les hablé antes, y luego pasamos a los actos de cierre corporativos, toda la formalización de estas personas como nuevos accionistas, las actas de Asamblea General de Accionistas, los reglamentos de emisión y colocación de acciones, los títulos, accionarios y demás. Jurídicamente no hay como mucho asunto ahí a cortar tela. Ahora, cuando estamos en la serie A, donde nos van a exigir también acciones, y ya habrá una forma más certera de definir cuánto vale la compañía, ahí sí empezamos a ver, bueno, pero yo quiero acciones especiales, ¿no? Son acciones preferentes, con derecho de liquidación preferente, quiero puestos en la junta directiva, quiero protecciones anti-dilución ante un down round, por ejemplo, empiezan a exigir los inversionistas. Como hay tantas cosas entonces que negociar, tenemos la carta de intención, que son estos documentos precontractuales, y luego tenemos un acuerdo de inversión, un contrato
bien robusto donde se empiezan a poner todas esas condiciones. Las acciones con derecho preferente van a tener estos y estos derechos. La junta directiva no existe, vamos a crear una junta directiva con X miembros que tomen decisiones sobre X razones. El texto del acuerdo antidilución que vamos a firmar dentro del acuerdo de accionistas que firmemos cuando ya seamos accionistas es este. Y claro, pues todo eso se demora mucho más en negociarse, en redactarse, va y vuelve con los abogados de la contraparte. Y en últimas, bueno, pues ya se firma el acuerdo de inversión, se pasa los actos de cierre, se formaliza esta persona como accionista y luego copy-paste de todo lo que negociamos en estos contratos, en la reforma de estatutos, en los acuerdos de accionistas, etc. Eso es lo que uno ve como a nivel jurídico, ¿ok? Desafortunadamente estamos sin mucho tiempo, entonces no puedo entrar a lo de los ejercicios puntuales. Voy a explicarles a nivel teórico. Entonces, así funciona. ¿Qué pasó ahí? Alguien se volvió accionista, emitimos acciones, nosotros nos diluimos como fundadores. Luego viene la nota a convertir. Entonces, cambiamos de mundo. No nos vamos a poner de acuerdo en la valoración, no vamos a entrar en todo este tema parafernalia jurídica de volver a alguien accionista. Vamos a firmar un contrato que tiene una doble calidad. Es un contrato de mutuo, de préstamo, junto con un contrato de opción. Son dos contratos en uno, en el que nos van a dar un dinero hoy. Y como es un contrato de mutuo, pues por supuesto tiene que haber un plazo fijo, tiene que haber unos intereses. Y por el otro lado, por el lado del contrato de opción, pues cuando se decida convertir el préstamo en acciones, pues cuál va a ser el CAP o el descuento y el evento de conversión. Antes de entrar en estos detalles, yo explico esto a través de un ejemplo del fútbol, ¿no? Entonces, por allá en 2014 había un jugador muy bueno en Colombia que se llama James Rodríguez, no sé si ustedes se acuerdan. Y bueno, James Rodríguez le fue muy bien, lo contrató el Real Madrid, lo compró por 80 millones de euros, y luego a James Rodríguez le empezó a ir mal, no se la llevaba bien con Zidane, el técnico. Entonces, el Real Madrid dijo, yo necesito mover a James de mi plantilla, entonces se lo voy a prestar al Bayern Múnich. Y le voy a dar la opción al Bayern Múnich de que en 2 años, si no me lo quiere devolver, sino que lo quiere comprar, que ejerza esa opción de comprarlo en 60 millones de euros. El Real Madrid obligaba a venderlo a 60 millones de euros si el Bayern Múnich decidía ejercer su derecho de comprarlo a ese precio que definieron. Luego la historia también pues pasó, no le fue muy bien en el Bayern Múnich a James y el Bayern Múnich dijo, yo tengo mi opción, no la quiero ejercer, le devuelvo a James. ¿Mm? Un poco entonces funciona así en el mundo de las startups, nos prestan plata y inicialmente tenemos que devolverla con intereses. Pero si el inversionista quiere ejercer su opción, pues dice, no, mira, no me la devuelvas, dame más bien acciones. ¿Mm? Y dame acciones según el CAP o el descuento que negociamos. Entonces, o el techo a la valoración que le pusimos, que la compañía, al final los inversionistas de la serie A dijeron o invirtieron a una valoración de 10 millones de dólares. Ok, súper bien, pero el inversionista en su momento te dio 100.000 dólares con un CAP de 1 millón de dólares post money. Entonces, independientemente de cuánto esté valiendo en el mercado, así como James le pudo haber ido muy bien y terminar valiendo 100 millones de euros, al Bayern se lo hubieran tenido que vender a 60 millones. Entonces, aquí ocurre igual. Así valga 10 millones en el mercado de la startup, el fulano que nos invirtió 100.000 dólares, le respetamos el techo de valoración de 1 millón. Porque es que el inversionista también necesita tener certeza de cuánto equity va a recibir el día de mañana, que ya sí se sepa cuánto vale la empresa y que ese equity haga sentido dentro de su tesis de inversión. Y es, yo invierto tickets de 100.000 dólares en etapas tempranas con la expectativa de quedarme con el 10%, por ejemplo. O la otra forma es a través de la valoración, del descuento a la valoración. Entonces, no es un techo, sino que es un descuento. Entonces, la compañía valió 10 millones. Bueno, negociamos un 20% de descuento. A mi inversionista de la etapa temprana me vale 8 millones de dólares, no 10. 10 menos el 20%. Y pues bueno, adicionalmente al plazo, hay un evento de conversión. Entonces, si antes del plazo llega un straight equity round, una serie A donde estamos emitiendo acciones, en ese momento ya también el inversionista puede decir, no, no me tengo que esperar hasta los 2 años, yo puedo ya decidir
convertir mi nota convertible y recibir acciones. ¿Qué está pasando en este momento a nivel de la compañía? Entonces, por un lado tenemos un pasivo, tenemos registrado un pasivo, tenemos que devolver ese dinero. No tenemos un nuevo accionista, no hemos emitido acciones. Y luego cuando llegue el momento, ahí sí capitalizamos la deuda, hay que ver qué se negoció en el documento, si es capital o capital más intereses, y según el CAP o el descuento que nos determine cuánto vale el activo, emitimos acciones. ¿Ok? Más adelante, entonces, nuestros amigos de Y Combinator se inventaron el SAFE, Simple Agreement for Future Equity. Y ahí lo que dijeron fue, venga, miren, pues realmente el tema de la nota convertible está muy complicado. O sea, eso implica, por un lado, ponerle al emprendedor una pistola en la cabeza y decirle, venga, es que usted en 2 años me tiene que devolver la plata con unos intereses, si la cosa no va bien y yo no decido escoger las acciones. Y por el otro lado, pues había más factores de negociación, que el plazo, que la tasa de interés, que si los intereses se suman o no al capital cuando emitimos acciones, etcétera, etcétera. Entonces dije, no, pongamos la cosa más sencilla, porque en últimas, si la cosa va mal y el inversionista quiere su plata de vuelta, probablemente esa plata ya no exista. Ya se invirtió en el producto, en el equipo, etcétera. Entonces, y si sí quiere, si la cosa va bien y si quiere acciones, pues listo, va a ejercer su opción. Entonces, planteemos esto y en nuestras jurisdicciones latinoamericanas se conoce como un anticipo para futura capitalización. Yo no te estoy prestando plata para que me la devuelvas con opción de convertirla en acciones, no. Yo te estoy dando plata para que el día de mañana, según las condiciones que negociamos, cuando eso ocurra, lo convertimos en acciones, pero tú nunca me vas a devolver esa plata. Yo ya sé que estoy mandándolo al anticipo para que sea capitalizado. Ahí mantenemos el mismo tema del CAP y del descuento, el mismo tema del evento de conversión. Ya no hay un plazo, ya no hay interés, porque no es un préstamo. El evento de conversión es la ronda subsecuente donde se emitan acciones. Y vemos otro tipo de cosas, otras cláusulas como la cláusula de Most Favored Nation, por ejemplo. Entonces, si a mi inversionista me diste un CAP de $1.000.000 hoy y en 6 meses firmas otro SAFE con un CAP de $500.000, a mí me igualas esas condiciones más beneficiosas que le diste al siguiente inversionista. O además podemos firmar un side letter donde vamos a negociar unos derechos pro rata que me dan derecho a mí a comprar acciones en rondas más adelante para no diluirme como inversionista. Vemos otro tipo de cláusulas de este estilo. ¿Y qué está pasando jurídicamente? De nuevo, no estoy emitiendo acciones. Tengo este dinero en el patrimonio como un anticipo para futura capitalización, no tengo obligación de devolverlo. Y el día de mañana, ahí sí, emitiré acciones cuando corresponda. ¿Ok? Entonces, así funcionan los contratos convertibles. Pues bueno, muy contento de haber estado con ustedes el día de hoy. Básicamente, pues aprendimos temas de cómo funciona un due diligence, por qué es importante, estén preparados. Por otro lado, vemos cómo negociar cuando no sabemos cuánto vale el activo. Cuidemos el cap table, cuidemos la dilución de los founders en el cap table. Si están hablando con un inversionista que no entiende esto, que les quiere quitar un porcentaje demasiado alto en una etapa temprana, no están hablando con un inversionista profesional, porque ellos saben que más adelante los de inversionistas del futuro van a ver un problema aquí. Y en tercer lugar, ya saben cómo funcionan los contratos de inversión, las diferencias entre safe y nota convertible, y cómo funcionan caps y descuentos y demás. Yo les dejo por aquí un código QR en caso de que quieran agendar una llamada de 30 minutos gratuita con nosotros. Con mucho gusto la pueden agendar. Les presentamos pues una oferta de servicios si necesitan ayuda con algún tema en Colombia. Ya saben, cualquier asunto legal menos temas penales y de familia. Para los demás founders de otros países de Latinoamérica, en Estados Unidos, servicios legales de derecho corporativo, creación de sociedades, negociación de rondas y temas contables y tributarios. Obviamente con el descuento por el perk que tenemos con Brasil Venture Capital. Y bueno, también Andrés, si me colaboras aquí por el chat compartiendo mi link de LinkedIn, estemos en contacto, por ahí comparto también información de mucho valor en temas legales para startups, para que estemos al tanto, para que sepan qué eventos estamos organizando, entre otros asuntos. Y bueno, no, pues súper contento de haber estado con ustedes el día de hoy. Ánimo, qué chévere que estén emprendiendo, pensando en emprender.
realmente esto es una de las formas más valiosas digamos, de cambiar el mundo, en mi opinión. Y pues hay muchísimas cosas por hacer y ojalá tomen el curso, el programa de Brasil Venture Capital también, que seguramente les dará muchas herramientas. Y bueno, pues supongo que hay una pregunta frente al tema del contrato. Voy a atender solo una pregunta porque pues nos pasamos unos minutos, qué pena con ustedes. Entonces, si quieren, disparen la pregunta sobre lo de los contratos. David creo que es el que tiene la pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias por la charla, por la videoconferencia bastante instructiva. Y mi última consulta sería en el caso del SAFE. Mencionaste de que se entrega el dinero con la única posibilidad de que más adelante se convierta en acciones. Y también comentaste, a grosso modo, de que en este caso no funcionaba como un préstamo en el cual debías devolver luego el dinero. ¿Cuál sería el caso más común en el que le vaya mal a la empresa y el dinero se ha gastado? Generalmente lo que se suele hacer en estos casos, en un SAFE, con el Ok, patrimonio de los fundadores, de los funders, o ¿cómo sería, no? sí, pues bueno, mira, los safes de Y Combinator, por ejemplo, traen prevista esa situación y es qué pasa si se quiebra la empresa. Entonces, bueno, pues ahí básicamente, y ya obviamente esto luego toca verlo dónde estamos parados, en qué país. Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, entonces una empresa se quiebra, se va a liquidar y disolver y se reparten los remanentes, lo que queda. Entonces primero se le paga pues a los acreedores, ¿cierto? O sea, eh, hay unos órdenes para pagar y eso funciona en muchos países igual. ¿A quién se le paga primero? A la autoridad tributaria, a los empleados, y luego van los que tenían garantías, etcétera, etcétera. Una persona que tenga un SAFE es como el último orden de los acreedores, eh, pero antes de los accionistas, ¿sí? Entonces, le pagan a todos los acreedores. Si llega a quedar dinero, se lo dan al del SAFE lo que corresponda y luego, si queda más, ahí sí se reparten entre los accionistas. Pero si no hay dinero, pues simplemente pues no se devuelve y esto pues son inversiones de alto riesgo. O sea, es claro que acá pues es probable que eso pase y ese sería el efecto para un inversionista. Claro, no acarrearía ya cuestiones de patrimonio personal o inclusive legales, ¿no? En este aspecto. Pues no realmente, salvo que pues haya ocurrido algo de mala fe, que se haya defraudado pues a la buena fe de los inversionistas, que se pudiera decir, no, es que lo que acabó malos manejos, se llevan los capitales para otros lados, pero ahí ya entramos en un tema de litigios. Hay que demostrarlo, hay que llevarlo ante un juez, pero en principio no, pues ese fue el riesgo que se asumió y la compañía responde hasta donde tenga capital. Ah, perfecto. Muchas gracias por la charla nuevamente. Un gusto. Con gusto, David. Joseph, Hola Camilo, muchas gracias por la charla muy buena. Algo súper rápido sobre el descuento en los SAFE. ¿Es similar a los convertibles o cómo funcionan o cuándo se ejecutan con los SAFE? Gracias. los descuentos. Pues eso depende mucho de la negociación. Entonces, a ver, funcionan igual en Safe y en nota convertible, eso sí, porque el principio es el mismo. Hay Safe y notas convertibles que solo tienen CAP. Hay otros que solo tienen descuento. Hay otros que tienen CAP y descuento y el inversionista escoge la opción que más le convenga. O hay otro que tiene CAP si la valoración es superior al techo y descuento si la valoración es inferior al CAP. Depende mucho de la negociación. Pero ¿cómo operaría? Pues dependiendo sí de lo que se negoció. Si es solo de descuento, la compañía vale $1.000.000, hay un 20% de descuento, le vale $800.000 al inversionista de la compañía. O si es este mixto donde él escoge, entonces la compañía valió 1.500.000. Había un cap de $1.000.000 y un descuento del 20%. Entonces, pues el inversionista escoge. Entonces, si es 1.500.000 menos el 20% de descuento, le vale 1.200.000
o el cap era 1 millón, entonces va a escoger el cap. Y así funcionaría, básicamente. Ok, gracias, entendido. Listo, con mucho gusto. Bueno, pues entonces, mil y mil gracias por su atención. Espero que esto les haya funcionado. Adelante con sus proyectos y bueno, con mucho gusto por aquí desde Philo en Colombia y desde Philo Scale desde Estados Unidos. A la orden para cualquier reto legal que tengan. Saben que pues podemos ayudarles a resolverlo de la mejor manera. ¿Listo? Que tengan un excelente día. Camilo, Muchas muchas gracias, Camilo. Buenas gracias. noches. Muchas gracias a todos por unirse el día de hoy. Invitadísimos a seguir a Philo para lo que necesiten. De verdad que son unos cracks en toda la parte legal. Y también súper invitados a que nos sigan en V-Venture Capital como fondo de inversión para seguir apoyándolos a todas las startups que están aquí en este proceso. Entonces, que tengan un excelente fin de semana y seguimos en contacto a través de redes sociales. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adiós, que estén bien. Hasta Hasta luego, se luego. cuidan. Chau. Chao.